verdaderamente, haciendo la pregunta, pero ustedes se contestan ustedes mismos, ¿estamos nosotros, yo incluido, dependiendo en la gracia de Dios para ayudarnos en nuestras vidas? En el libro de Efesios, capítulo 3, miren conmigo si tienen sus Biblias, Efesios, capítulo 3, y mirando al versículo 20, que dice así: y a aquel, y aquel está en mayúscula en mi Biblia, hablando de Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La clave viene acá, ahora. Según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. Y sigue el 21, y a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Según el poder que actúa en nosotros. Dejamos nosotros que Dios con su poder actúe en nosotros, o llevamos nuestra vida nosotros actuando en nuestro propio poder. Es algo que tenemos cada uno individualmente de resolver eso y contestarnos nosotros mismos, porque es algo que Dios nos quiere ayudar. Él está dispuesto, disponible para ayudarnos en toda manera, en toda situación, en toda hora, minuto, segundo. Pero si lo dejamos a Él hacer las cosas. Pero la cuestión es que nosotros tenemos al enemigo sin vergüenza. Porque Él viene y trata con nosotros. Y trata que nosotros hagamos la obra que Dios tiene de hacer, y solamente Él la puede hacer. Él trata que nosotros tomemos la posición, las obras que Dios tiene para Él hacer, pero que nosotros la hagamos. Y nos viene también con condenación, porque tú eres hija de Dios, tú debes poder hacer eso. Tienes que sencillamente ayudar más, rezar más, orar más, pedirle más. Es todo suena. Pero ¿qué? Como acaba de decir Susan, Él viene a torcer las cosas de Dios. Entonces tenemos que nosotros darnos cuenta. Aún Él nos trata. Y posiblemente ustedes tienen personas que ustedes aún pueden identificar, que siendo pastores y líderes que son, entonces pues han visto a estas personas en su vida, en sus congregaciones, en sus iglesias, que entonces uno trata de alcanzar a esas personas, pero ellos han sido indoctrinados con la doctrina que ellos mismos se tienen que limpiar para poderse presentar delante de Dios antes de recibir a Jesucristo. No, es que cuando yo me limpie, cuando yo deje de hacer esto, de dejar de beber, entonces pues yo voy delante de Cristo para recibir. Yo no sé si ustedes se han encontrado, pero sí, yo me he encontrado muchas personas. Sí. ¿Quién es el único que puede hacer eso? El Dios. Ese Espíritu de Dios que puede hacer eso en cada ser humano. Como lo hizo en mí. En Romanos capítulo 7, versículo 18, nos dice claramente: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. No podemos lograr hacer las cosas que aún tenemos el deseo de hacer. Limpiarnos, dejar de esto, dejar de lo. Sí. ¿Cuántas veces yo traté de hacer diferentes cosas en mi vida? No pude. Porque no está en mí. La capacidad no está en mí. Es algo que entonces nosotros, es algo, la obra de Dios, hacer para y en vosotros.
Y otra pregunta que sigo preguntando, ¿verdaderamente creemos nosotros que estamos libres del pecado y la muerte? ¿O estamos nosotros en otra forma promoviendo esas cosas a través de cómo estamos viviendo? Porque tenemos que entonces mirar cómo es que estamos llevando nuestra vida. Como el pastor Douglas estaba diciendo anteriormente, que hablando y él dándose nota que siempre ciertas personas y pastores siempre tenían tal vez versículos del Antiguo Testamento, se mantenían en ese círculo, en esa parte. Entonces, ¿estamos promoviendo la gracia, el Nuevo Testamento, el amor de Dios, o estamos promoviendo la ley? Tenemos que saber eso. Somos lo que Dios nos ha dado, la posición, el llamado, para entonces, Él nos encargó el rebaño que tenemos. Entonces, damos que saber qué es lo que estamos haciendo. Como Susan nos dijo anteriormente, que cada lección que ella leía, que ella entonces iba a estudiar, entonces ella se puso el enfoque sobre ella. ¿Qué es de esto lo que estoy hablando, que voy a estudiar? ¿Qué es lo que yo tengo en mí? ¿Cómo es que yo lo veo primeramente? Porque si no está cierto, si no está correcto, entonces quiero saber. Ayúdame entonces a saber lo que en mí ya no está correcto. No estoy viendo estas escrituras correctas. Y de esa forma entonces fue que el Espíritu Santo le empezó a revelar a ella en cuanto ella estaba mirando tal cosa a través de tradición o esto, lo otro. Y entonces pudo ella empezar entonces a recibir revelación del Espíritu Santo para causar que ella pudiera entender y ver las cosas más y más. Hasta el punto que ella, como ella dice, ella tomó esa clave, eso lo que ella necesitaba para entonces en todas partes, todas áreas, mirándolo a través de esa forma, ella podía entender las cosas mejor en ese sentido. Otra pregunta, ¿verdaderamente nosotros creemos, no aquí, pero aquí, Romanos 8, versículo 1 y 2. Mira lo que dice Romanos 8, versículo 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Porque andando a la carne, vas a estar debajo de esa condenación. Pero tenemos que entonces andar en el Espíritu, para que entonces esto no tenga efecto en nuestras vidas. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Note como dice que ha librado, no te va a librar, no, nos ha librado, ya es un hecho completo, ya está completo eso. ¿Hecho en quién? En vosotros, que estamos andando en acuerdo con el Espíritu de Dios. Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la forma que nosotros tenemos que entonces ver, y no solamente ver, pero entonces meditar y llegar a saber que así es que Dios nos ve, para entonces andar en el camino, en el andar cada día de nuestras vidas. Para que entonces, porque Dios no quiere que nosotros tengamos, en esas trillas que se dan en el carnaval, una así, otra abajo, Susan no va en ellas porque se marea. Ella por 50 años estaba mareada. Un día arriba, otra día abajo, un día arriba, otro día abajo. It's really hard being a Christian. Muy duro, padre. Entonces, pues, Dios no quiere eso para nosotros. No, Dios quiere que nosotros nos mantengamos estable. Exactamente. ¿Estable para qué? Para que entonces podamos demostrar en nuestro andar de cada día ser la luz de este mundo. Que el mundo nos va a ver, porque nos está mirando. Y se van a dar cuenta, hay algo diferente en hay algo diferente en ella. Yo sé que ella tiene problemas, está pasando por pero mira que ella tiene una sonrisa, ella tiene gozo, y
Y entonces le viene y le pregunta, Sí. oiga, ¿y por qué usted está así? ¿Cómo es que? Entonces ahí está, la puerta está abierta. Bueno, déjeme decirle de lo que Dios ha hecho. No soy yo, pero es Cristo que vive en mí. Y yo le he entregado esta carga. Yo no llevo esa carga, porque mi fe, mi confianza está en Cristo Jesús, en lo que Él hizo por mí. Muchas personas entonces le vienen cada día, cada semana a usted. Pastor, pastora, ¿puedo hablar con usted? Mire, yo pastoreé por 10 años. Entonces, tengo cuentos también. Vamos a dejarlo así. Es que esto, pero déjeme decirle la verdad, para mí. Y eso fue una de las cosas que cuando yo asistí al Instituto Bíblico, yo ya había pastoreado antes de yo asistir al Instituto Bíblico. En una semana, la primera semana que yo estuve en la escuela, yo oía cosas, hermanos. Yo oía cosas que al oír esa verdad, me pasaba por el frente la visión, la foto de ciertas personas, matrimonios, parejas y de eso, que yo decía, ay Dios mío, si yo hubiese sabido eso, para compartir esta verdad para ayudarle. Ay Dios mío, una semana, ya para el viernes ya yo estaba rendido. Y eso es cuando me vino el Espíritu Santo. Él es el confortador. Él viene a ayudarnos. Y me dijo, Miguel, tú hiciste lo mejor que tú pudiste hacer con lo que tú sabías en ese día. Pero déjame decirte que yo me encargaba de esas cosas. No te preocupes. Ahora lo que yo quiero que tú aprendas, aquí lo que yo tengo para que tú aprendas, para que entonces tú puedas ayudar a otros en ti. Eso me ayudó y me enseñó que el Señor ya me cubrió mi espalda en ese sentido. Ya se encargó de esas personas que yo no pude ayudar. Pero me libró de esa condenación que me trajo Satanás y me tuvo toda la semana. Si tú hubieses sabido. Y es correcto, si yo hubiese sabido, yo pudiera ayudarlos a ellos, pero no sabía. Déjame decir. Entonces, yo verdaderamente creo en eso que soy librado. Vivo mi vida experimentando esa liberación todos los días de mi vida. O posiblemente, como sucede otra vez, decía, un día, ya está yo con Papito Dios, y disfrutando de toda la gloria y eso así, entonces día y medio, entonces bajo allá al valle otra vez, y eso así. El sub y baja otra vez. Porque ¿sabes qué? Que en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8, nos dice que, ustedes lo saben bien, el hombre de qué? De doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si tenemos ese doble ánimo, si estamos tomando esto de esta forma, entonces estamos inestables y también inconstantes. Entonces, cuando las cosas espirituales llegan a ser a no efecto en nuestras vidas y infectadas por las cosas carnales, entonces tenemos lo que estamos hablando anoche, la mezcla, la ley con la gracia. Estamos en una posición bien peligrosa para nosotros. Estamos en esta posición donde Dios aún no quiere que nosotros estemos. ¿Han oído el término un cristiano carnal? Sí. ¿Sabe lo que es un cristiano carnal? Un cristiano que está tratando de vivir su vida en vez del Espíritu a través de la carne. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho eso? No hemos caído a esa trampa del enemigo. Entonces tenemos que entender en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, porque dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender
porque se han de servir solamente espiritualmente. Y si no estamos andando, caminando en el Espíritu, espiritualmente en nuestras vidas, dependiendo del poder de Dios que está en vosotros, pero tratando de depender en el poder de nosotros mismos, entonces no podemos lograr y entender estas cosas para nosotros mismos. Y la cuestión también es interpretaciones de la palabra que son, vamos a decirlo de esta manera, inspiradas carnalmente, que toman un versículo, entonces lo tratan de predicar, enseñar, de ceñir, pero carnalmente. Déjeme darle un ejemplo. Bueno, es que, ¿cuántas veces yo oí cuando estaba pastoreando, y esto duele el corazón, que habían pastores que se encontraban en situaciones, algunas veces una tragedia, algo bien, una circunstancia bien grande, una muerte, lo que sea. Entonces, para ellos, tratando de comportar a la familia, decían, bueno, es que papito Dios necesitaba otro ángel en el cielo, y por eso se llevó a su hijo, a su bebé. Sí, así mismo yo lo miraba. ¿Sí? Yo estaba allá, escuchando, y yo dije, están locos. Porque el pastor no sabía qué decir, no sabía cómo tratar, no estaba poniendo la atención al Espíritu de Dios, para el Espíritu de Dios ayudando a él a ministrarle a esa familia. Entonces estaba tratando de tener alguna conversación. Entonces decía esas cosas. Son locuras. Pero tenemos que depender del Espíritu de Dios para que nos ayude en esos tiempos, para ayudarles a ser personas. Y déjenme decirle que en las experiencias que yo he tenido, esas personas no están buscando respuesta. El por qué le viene a cada uno. Cuando se me murió mi esposa, mi primera esposa, ¿quién fue el primero? ¿Por qué? Es algo natural que sale de uno. ¿Por qué? Y eso fue después de 1 hora y media de orar sobre ella en el hospital. ¿Por qué? Pero entonces yo dije, Señor, yo sé que tú no eres culpable por eso. Ahora, yo tengo muchas preguntas y yo te las voy a dar a ti, y cuando yo estoy listo para recibirla, tú me las vas a contestar. Y así fue. Me las contestó cada una de ellas. Pero eso es natural. Lo que ellos quieren es que usted esté ahí y venga y la abrace. Llore con ellos. Déjenle saber que usted siente lo que ellos están sintiendo. Las contestaciones vienen después. Las respuestas vienen después. En ese instante ellos solamente están buscando a alguien que llore con ellos. Sienta lo que ellos están sintiendo. Entonces estamos creyendo nosotros muchas veces cosas que son carnales, no son ciertas. ¿Por qué le estamos creyendo? Como estaba diciendo anteriormente el pastor Douglas, por tradición, por costumbre. Porque entre esas 4 paredes, así es que estamos creyendo y estamos sintiéndonos bien, y eso así, y tal. Pero no cuadra con las cosas, con la palabra de Dios, el Evangelio de Dios. ¿Y qué es lo que debemos estar dando ejemplo, reflejando? El Evangelio de Dios, a Dios amado. Dios no es así. ¿Cómo nosotros podemos reflejar ese Dios? No es posible. Y tenemos que entonces darnos cuenta. En 2 Corintios, donde estábamos anteriormente, capítulo 3, versículo 14, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Todavía, aquí Pablo está hablando del pueblo de Israel, pero está hablando de nosotros hoy día también. Porque si no estamos andando, es 2 Corintios capítulo 3, versículo 14.
Porque si no estamos andando en el Espíritu, también tenemos ese velo sobre nuestros ojos que nos viene Satanás y nos pone sobre nuestros ojos. Él está ahí. No vea. No quiere que nosotros veamos lo que Dios tiene para nosotros en todo eso. Y Él hace todo lo más posible para que nosotros no podamos ver la verdad, cómo nosotros somos vistos por Dios amado, cómo Él nos ve a nosotros. Entonces nosotros siempre estamos tratando más y más y más, tratando de arreglarnos, tratando de corregir esto, de dejar de hacer esto. Pero ¿sabes qué? Déjame decirle algo que posiblemente... Salud. Gracias. El reino de Dios no se trata en nosotros hacer perfectos esta carne. De eso no se trata el reino de Dios. Esta carne nunca va a ser perfecta. Pero la cuestión es que oímos tanto que tenemos que no hacer esto, todo eso es tratando de corregir y hacer perfecta esta carne. No es posible. Es más, tampoco nosotros. If I couldn't do it, nobody can. Ella dice, si ella no lo pudo hacer, no hay nadie que lo pudo hacer. Porque el Espíritu, el reino de Dios es un reino espiritual, ¿cierto? No es carnal. Ahí está la gran diferencia. Que nosotros estamos, como acaba de decir Susan, estamos tratando de poner este carnal, este espiritual con este carnal. Y no se pueden mezclar. Son diferentes. Tenemos que operar en el espíritu y no darle sitio a la carne. Entonces, es acerca de nosotros sacando del medio todo lo que nos prohíbe recibir del Señor. Y es por medio del Espíritu Santo que Él hace. Él es el que saca esas cosas. El ejemplo perfecto no se lo puedo dar mejor de lo que nos dijo Susan anteriormente. Que cuando ella se estaba leyendo esas lecciones, aprendiendo esas lecciones, entonces ella se puso como el ejemplo. ¿Ok? Entonces, en mí, ¿qué es lo que no está correcto de lo que yo entiendo de Militeno, el primer capítulo? La primera lección. Dígame, enséñame. Entonces el Espíritu Santo empezó a enseñarle de las malas interpretaciones, de lo que ella no entendía correctamente, pero lo entendía a través de tradición, pero la ayudó a entenderlas a través del Evangelio, la palabra de Dios. Porque en todo esto, cuando entonces nosotros nos trae a través del Espíritu Santo revelación a nosotros, ¿para qué? Para que entonces nosotros podemos tomar nuestra posición correcta como hijos de Dios aquí en esta vida, para que Él pueda usarnos en una forma que Él quiere usarnos. En todo eso, en 2 Corintios capítulo 3, volviendo allá, siguiendo en versículo 15, dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre los corazones de ellos, hablando de Israel. Versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el poder del Señor. Somos transformados. Sí. Es Dios que hace esa transformación. Pero no solamente, pastores, líderes, ¿okay? No solamente nosotros, en la gente de nuestra iglesia, en nuestro rebaño. Tenemos que entonces saber si como Él lo hace en nosotros, Él lo va a hacer en ellos. Nosotros como pastores y líderes tenemos nuestra parte. ¿Qué es nuestra parte? Cogerlos de mano en ese sentido y poner la mano de ellos en las manos del Señor.
conectarlos con el Señor, porque eso es lo que el Espíritu Santo de Dios hace. Eso es lo que Jesucristo siempre hacía. No soy yo, es mi Padre que me hace de hacer. Él siempre se estaba refiriendo a su Padre, a su Padre, a su Padre. Y nosotros entonces, como pastores que somos, entonces tenemos que seguir refiriendo a nuestro rebaño, a esas personas que nos vienen y tocan. Pastor, puedo hablar con, pero ponerlos a ellos en contacto con Dios para que entonces ellos estén dependiendo de Dios, no de usted. Usted algún día va a faltar. Entonces, ¿a dónde está? ¿A dónde está mi fuente? Si ellos están dependiendo solamente de usted, entonces, ¿qué pasa? Ellos no están creciendo en la forma que deben crecer. Entonces, tienen que ellos tomar Dios. Por eso él no tiene esos nietos, él solamente tiene hijos. Y así es, porque cada uno de nosotros somos especiales. Y él quiere tener con nosotros una relación personal con cada uno de nosotros. Amén. Así es. Gloria